Bendiciones, hoy en este día vamos a estar dando otra vez el comentario de la escuela sabática. Hoy nos toca lección número 9. Se titula ¿Cómo vivir la ley? Esto para el 30 de agosto del año 2025. ¿Cómo vivir la ley? Dios nuestro Padre Celestial dejó los 10 mandamientos. 10 mandamientos muy importantes para la vida de la humanidad, para la vida del pueblo de Dios y para todo el mundo, para que puedan vivir en un ambiente de paz, de alegría, con una convivencia de hermandad. De todas estas leyes, de los 10 mandamientos, surgieron otras leyes. El código del pacto, dice. Nosotros sabemos que en nuestro país siempre, cuando los legisladores hacen una ley, siempre ponen su reglamento, ponen su código procesal. Igual en los 10 mandamientos, también de los 10 mandamientos salieron otras leyes, pero siempre esas leyes tiene como base los mandamientos de Dios. El día domingo dice el código del pacto. De todo eso, como estamos hablando en el código del pacto, salieron otras leyes y para eso vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 21 del 1 en adelante. Vamos a ver qué otras leyes se desprendieron de los 10 mandamientos de Dios. La base siempre, hermanos, son los 10 mandamientos. Hermanos, sabemos que el pueblo de Israel fue dirigido, fue guiado, fue gobernado por Dios nuestro Padre Celestial. Él era la máxima autoridad del pueblo de Israel. No tenían un gobernante, cuales ellos obedecían sus leyes humanas, no. Ellos tenían como gobernante a Dios nuestro Padre. Los 10 mandamientos le fue dado a Moisés. Exactamente. Dios habló, el pueblo escuchó. Y las tablas de los 10 mandamientos le fue dado a Moisés con la voz, con el dedo de Dios fue escrito los 10 mandamientos. Ahora, en este caso, del código, del pacto, de otras leyes que se desprendieron de los 10 mandamientos, hermanos, eso Dios le habló a Moisés. Y Moisés le habló al pueblo, ya no fue Dios quien habló directamente con el pueblo. Por eso dice Éxodo 21, 1 en adelante, dice, estas son las leyes que les propondrás, dice. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Anteriormente, hermanos, muchas personas por razones de deudas, por razones que tengan, ellos se endeudan con personas que están mucho mejor económicamente y cuando ellos no pueden pagar, pues ellos deben de trabajar como siervos con la persona que les hizo el favor. Entonces, para que no se practicara, para que no fuera dañado la persona como un siervo, como un esclavo, simplemente tomaron de los 10 mandamientos, algunos mandamientos, por ejemplo, dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. 6 años va a estar trabajando una persona, un siervo, con su amo, pero el 7º debe de ser libre. ¿Dónde se sacó eso? Por ejemplo, se sacó uno, en mi forma de pensar, fue sacado donde dice que uno no debe de matar a su prójimo, porque de una u otra manera muchas veces nosotros matamos a nuestro prójimo, ya sea con nuestros actos, con nuestras palabras o con nuestra forma de ser con ellos. Pero aquí Dios está dando, igual que estas leyes, hay otras leyes que salieron de los 10 mandamientos. Por ejemplo, la ley de los esclavos, que el que mata debe de morir también, el que aborrece o el que hace daño a su padre y madre debe de morir, el que maldiga a su padre
Hermanos, si uno matara a una mujer embarazada, todas esas leyes las leyes de la violencia, leyes de los esclavos, las leyes de sanidad, las leyes de la restitución, todas esas leyes, hermanos, fue sacado de los 10 mandamientos. Y eso nosotros lo podemos encontrar en la palabra de Dios en Éxodo del 21 en adelante, todas esas leyes. La ley ceremonial, todas esas leyes. El día lunes dice más leyes. Estábamos hablando de todo eso, salieron más leyes. La forma de cómo uno no tiene que engañar a la señorita. Las leyes sobre la hechicera que debe de morir, que no debe de haber hechiceros en el pueblo de Dios. Eso lo encontramos en Éxodo 22, 16 en adelante. Leyes de la restitución, que el ladrón que fue hallado o forzando una casa y fuera herido y murieres. Dice, voy a leer Éxodo 22, 1 en adelante, dice, cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Todas estas leyes, hermanos, lo dejó el Señor para el bienestar del pueblo, para que ellos no hicieran daño entre ellos mismos, sino que debe de haber una resolución pacífica conforme a estas leyes, porque en estas leyes dice lo que le van a hacer al que cometió la falta y también dice cómo debe de restituirlo para no dañar al prójimo. Sabemos que las primeras 5 leyes es, hermanos, para amor al prójimo. Los 4 mandamientos es amor a Dios, los otros 6 es amor al prójimo. Y no solo eso, sino que hay un montón de leyes. Dice, el extranjero no debe de engañar una persona no debe de engañar a los extranjeros, lo dicen las leyes humanitarias en Éxodo 22, verso 16 en adelante. Dice el verso Éxodo 22, 22 dice, y ninguna viuda ni huérfano afligiréis, dice. También habla en el verso 25, dice, cuando prestareis dinero a uno de mi pueblo o al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Todo eso, de las usuras, la hechicera. Dice que cuando uno toma prenda el vestido de tu prójimo, dice, a la puesta de sol se lo devolverás, dice. Porque muchos prestan dinero y les dejan garantía lo que llevan. A la puesta del sol en la tarde hay que entregarle. Todas estas leyes es para el bienestar del pueblo de Israel, para que vivan en convivencia. Y no solo eso, sino que también nos habla Éxodo 22, 28 dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha, dice. Habla de la cosecha, habla de los primogénitos, habla del falso rumor. Habla de todo, hermano. Y saben, hermano, nosotros, todo esto está en la Biblia y nosotros lo hemos olvidado. Muchos de nosotros hacemos daño a las personas sin saberlo, o sabiendo lo hacemos, pero eso está escrito en la Biblia. Varias de estas leyes todavía se ponen en práctica en este tiempo, todavía. Pero muchos de estas leyes ya los estamos olvidando. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay ciertas leyes que ya no convienen. Por eso actualmente muchas personas decimos que los 10 mandamientos ya no existen, pero realmente existen. Lo que no existen actualmente son algunas leyes que salieron de los 10 mandamientos, como la ley de la esclavitud. Ya no tenemos esclavos. A las personas que tienen tierra, por ejemplo,
Siembran todos los años sin descanso, pero la Biblia dice que debe de haber un año de descanso para la tierra. Eso es bueno. Dios sabe por qué deja todo eso. ¿Por qué? Porque la tierra empieza a formar nuevas vitaminas en la tierra para que uno siembra de nuevo, salen buenos frutos. El plan original de Dios. El pueblo de Israel tenían que llegar a la tierra prometida, pero el plan de Dios era diferente. Dice Éxodo 23, 20 al 33, dice, y vamos a meditar poco a poco conforme vamos leyendo. Dice Éxodo 23, 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en la tierra que yo he preparado. El plan de Dios, hermanos, era poner el ángel de Dios. Dice, pondré mi ángel. He aquí yo envío mi ángel delante de ti. ¿Quién es este ángel? Cristo nuestro Señor. Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador, es aquel ángel que iba delante del pueblo de Israel caminando, guiándolos de día como una nube, de noche una columna de fuego. Él era el que los guiaba siempre. Y el ángel de Dios, nuestro Señor Jesucristo, siempre estuvo delante del pueblo para que llegaran, para introducirlos al lugar que Dios había preparado para el pueblo de Israel. En nuestras vidas, actualmente, hermano, en nuestra vida cristiana, Cristo Jesús siempre está delante de nosotros. No está a nuestros lados, no está atrás, sino que está delante de nosotros. Porque cuando uno camina en esta vida, delante de nosotros encontramos tropiezos, encontramos enemigos, pero Cristo Jesús va delante de nosotros, guiándonos. ¿Para dónde? Para introducirnos a la tierra prometida. Así como guió al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a la tierra prometida, también, así como luchó por ellos al sacarlos en Egipto, así también Cristo Jesús está haciendo todo esto por cada uno de nosotros. Nos está enseñando el camino. El problema es que como el pueblo de Israel dudó, no obedeció, no creyó en el ángel de Dios, por eso tuvieron muchas consecuencias en el camino. El plan de Dios era entregar esa tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, entregarlos como una herencia, como un regalo, pero no, ellos tuvieron que pelear por ellos. Dice Éxodo 23, 21, guárdate de él, dice, y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestras rebeliones, porque mi nombre está en él. Cuando Cristo está delante de nosotros, debemos de guardarnos delante de Él. ¿Qué es guardarnos delante de Él? Obedecer a Cristo. Y oye su voz, debemos de oír la voz de Cristo. Ahora ya no lo escuchamos audiblemente, pero en la palabra están los evangelios, de toda la Biblia, donde Cristo nos habla. Otro dice, no le seas rebelde. Hermanos, no hay que ser rebelde delante de Cristo Jesús si queremos llegar a la tierra prometida. Éxodo 23, 22 dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Dios es muy grande, grande en amor, grande en misericordia, tardo para la ira, dice. Nuestro Señor y Salvador, hermanos, nos ama tanto que Él está delante de nosotros. ¿Qué nos pide? Obediencia a su voz, no ser rebeldes, confiar en Él, en su nombre, oír su palabra para que nos vaya bien. Aunque tengamos enemigos delante, atrás, a la derecha y la izquierda, Cristo Jesús siempre está con nosotros, guiándonos a la tierra prometida, al cielo, así como guió al pueblo de Israel cuando estuvo aquí en la tierra, a la Canaán. Y nosotros, Cristo Jesús, por medio de su Santo Espíritu, nos está guiando a la tierra Canaán celestial. Ese es el plan original de Dios.
Ojo por ojo, dice. Antes, hermanos, el que mata hierro, a hierro debe de morir. ¿Por qué? Porque había un juez, estaba el gobernante que era Dios en Israel, sabía por qué pasaban las cosas. Pero más adelante el pueblo de Israel se perdió en esa frase, ojo por ojo. Por eso es que Jesús vino a este mundo, vino a enseñarnos correctamente cómo nosotros no debemos de perdernos. Mateo 5, del 38 al 48, vamos a leer, 5, 38 al 48. Dice así, tengan su Biblia en la mano. Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que se había hablado en Éxodo 21:24, en Levítico 24:20, en Deuteronomio 19:21. Eso se había dicho. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Viene Jesús y dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte en pleito y quitarte tu túnica, déjala también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga, por una mía, ve con él dos. Al que te pide, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se le rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajen y os persiguen. Cristo Jesús explicó de la mejor manera el ojo por ojo, diente por diente. Muchos de esas personas anteriormente ya, solo porque pasó algo, ya van a vengarse, ya van a hacer daño al prójimo. Pero Jesús dijo, Jesús había estado con Moisés cuando dio todas esas leyes, del ojo por ojo y diente por diente, pero, hermanos, él sabía exactamente por qué lo había dejado, pero en el transcurso de todos los años, el pueblo de Israel simplemente salieron del contexto, como muchas personas ahora salen de contexto de lo que está escrito en la Biblia. Le ponen opinión humana, le ponen ideas humanas a la palabra de Dios y no como es la interpretación correcta. ¿Cuántos de los cristianos que nos hacemos llamar cristianos, conocemos a Cristo, predicamos su palabra, pero nosotros nos equivocamos en predicar? Y lo peor es que nosotros nos equivocamos en enseñarle a otras personas cuál es la manera correcta de cómo enseñar la Biblia, de cómo interpretarla, de cómo vivir la ley, de cómo vivir la palabra de Dios. Nos hemos equivocado. Por eso Jesús dijo, antes de que hagas algo, si te pegan una mejilla, ofrece la otra. Si alguien te quita algo, dale lo demás. Si alguien te obliga, hace más de lo que te obliga a hacer. Pero nosotros muchas veces, hermanos, nos equivocamos. La intención era evitar, dice, la venganza al enemigo. La intención era que tengamos amor los unos a los otros, como Jesús dijo, amar al enemigo, amar al prójimo. Repito nuevamente que los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos es amor a Dios. Los otros 6 mandamientos es amor al prójimo. ¿Por qué son 6? ¿Por qué no 5? Porque nosotros vivimos con esta gente todos los días, con el prójimo, y debemos de tenerle amor. A veces tenemos problemas. A veces en las mismas casas nos odiamos. A veces en las mismas casas hay problemas y se nos olvida que debemos de amar a la persona que nos hizo daño. ¿Nosotros qué hacemos? No, el que me la hizo, me la paga. Ahí vamos al otro día, a la venganza. Jueves dice venganza. Hermanos, nosotros nos equivocamos. Dice Mateo 6, capítulo 6 del verso 4. Dice así. Que
para que vamos a leer desde Mateo capítulo 6 del verso 4 y 6. Dice, para que sea tu para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Muchas veces nos hacen daño. Muchas veces nos hacen alguna maldad y nosotros nos vengamos. Aunque seamos muy cristianos, pero si nos hicieron algo que nos duele, nosotros tomamos la venganza con nuestra propia mano. Y perdemos el objetivo de los 10 mandamientos, que es vivir en armonía con Dios y con el prójimo. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de dejar todo, hacer todo. Si algo me hicieron, yo voy a orar en secreto, le voy a plantear mi situación a Dios. Dios se va a encargar de todos nosotros, porque si nosotros leemos más la palabra de Dios en Lucas 6:23, dice que cuando venga Cristo Jesús, pagará a cada uno según sus obras, según lo que hizo. No es necesario que nosotros nos estamos ahí vengando de las personas, vengando del prójimo de lo que nos hizo. Hermanos, cuesta dejar ese sentimiento de venganza. Muchas veces lo que nos hacen no se nos olvida. ¿Por qué? Porque nosotros no llevamos una vida en armonía con la palabra de Dios, con nuestras vidas. Ni siquiera nos dedicamos a leer la palabra de Dios. Cuando uno recibe traición, yo le voy a hacer porque Él me la hizo, que se aguante. Lo hacemos, hermanos. Aunque conozcamos mucho la palabra de Dios, es muy difícil el no hacer ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando nosotros estamos en armonía, en oración con Dios, leer su palabra, el Espíritu Santo viene y transforma nuestra mente, nuestro corazón, para amar al enemigo, orar por quien nos hizo daño. Porque al final, Cristo Jesús es el único juez, el único que decide a quién le pagará según lo que hizo, según sus obras, y le va a dar galardón al que hizo bueno. Eso es. En resumen, hablamos que cómo vivir la ley. La ley, la ley de Dios, debemos de vivirla no como esclavos de la ley, no como obligados a cumplir la ley, sino en armonía con la ley, en amor a Dios. Debemos de amar a Dios para poder cumplir los primeros 4 mandamientos. Tener amor a Dios, amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Así podemos nosotros llegar a vivir los primeros 4 leyes de los 10 mandamientos. Después empezar a amar al prójimo, a tenerle paciencia, a quererlo, para poder vivir en armonía con los otros 6 mandamientos, que es dedicado al amor al prójimo. Así es como debemos de vivir la ley de los 10 mandamientos. ¿Lo podemos hacer? Nada es imposible cuando estamos leyendo nuestra Biblia, cuando estamos en constante oración. El Espíritu Santo es el que se encarga de enseñarnos. Cristo Jesús es el que está caminando delante de nosotros, guiándonos en el camino para llegar, para introducirnos a la Canaán celestial. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima.